El libro titulado Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, no sé si os sonará, es de la década de los 80, fue escrito por un rabino llamado Harold Kushner y lo escribió después de que su hijo de 14 años muriera afectado de progeria, una enfermedad degenerativa que empezó a padecer a los 3 años y desde los 3 hasta los 14 fue sufriendo esta enfermedad este niño hasta que falleció. Y como digo, este rabino escribió este libro Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, buscando una respuesta a la pregunta de por qué Dios había permitido que su hijo tuviese una enfermedad tan mala desde tan pequeñito durante tantos años y con el resultado de a los 14 años fallecer. Una pregunta lógica debido a su dolorosa pérdida. Pero el título de este libro contiene una premisa errónea. Dice, cuando a la gente buena, y subrayo gente buena, le pasan cosas malas. Y digo que es una premisa errónea porque sabemos que Dios dice en su palabra, Salmo, por ejemplo, Salmo 14:3, que no hay quien haga el bien ni a un solo uno. No hay gente buena a la que le pasan cosas malas. Pablo recuerda en Romanos 3:10, como está escrito, y hace referencia al texto del Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, delante del Dios Santo, un Dios que no tolera el pecado, nosotros como pecadores no somos gente buena. Es más, respecto a aquel que dice, mira, yo soy buena gente, yo hago buenas obras, yo ayudo a los necesitados, pero no tiene a Cristo en su vida como Señor y Salvador, no hace las cosas para la gloria de Dios, esas buenas obras, Isaías 64:6 nos recuerda que son nuestras obras justas, le dice, como trapo de inmundicia. Y siendo más gráficos, y lo que quiere decir el texto, como compresas usadas. Es algo que a Dios le repugna. Además, el título del libro dice cuándo a la gente buena le pasan cosas malas. Pero el autor no pretende responder cuándo, sino que busca el por qué. ¿Por qué a la gente, dejemos el buena aparte, por qué a la gente le pasan cosas malas? Y en la Biblia encontramos a hombres de Dios que se hacen preguntas similares. Están pasando por dificultades, están pasando por sufrimiento y le hacen preguntas a Dios similares del tipo, Señor, ¿por qué permites que me sucedan cosas malas? ¿Por qué veo que el impío prospera a pesar de su pecado y el justo se las lleva todas en el mismo lado? Y hoy vamos a estudiar a un hombre de Dios que también se hizo una pregunta de este tipo. Si Dios quiere, estaremos varias semanas estudiando el libro de Habacuc. Así que si queréis empezar a buscarlo, empezar ya, porque a algunos les costará encontrarlo debido al poco uso que se hace a esa parte de la Biblia. Como digo, vamos a empezar a estudiar Habacuc, y Habacuc se hace una pregunta similar. Habacuc estaba indignado porque veía la corrupción, veía la maldad que había en el reino de Judá, y seguían pecando, seguían corruptos, seguían violentos, y aquí no pasaba absolutamente nada. Así que Habacuc, harto de ver la situación del reino de Judá, le va a preguntar a Dios que por qué permite que el pueblo campe a su ancha con esa vida impía. ¿Por qué Dios no hace nada al respecto? Habacuc sí podría escribir un libro y titularlo Cuando a las personas malas no les pasa nada malo. Pero antes de entrar de lleno en nuestro texto, vamos a poner un poquillo en contexto la situación, para que entendamos bien por qué Habacuc escribe qué es lo que está pasando en el momento en el que el profeta recibe revelación. En cuanto a la fecha del libro, el versículo 6 del capítulo 1, que lo veremos en esta noche, dice que Dios va a levantar a los caldeos. Estos caldeos, los babilonios, aún no habían consolidado su poder. Dice que Dios en un momento dado los va a levantar. Por lo tanto, esta profecía tuvo que ser revelada a Habacuc antes
de la batalla de Carquemis en el año 605 a.C., que es donde Nabucodonosor derrota al faraón Necao II, derrota a Egipto, y es una de las victorias grandes que hace que el imperio babilónico se consolide como nación poderosa. Por otro lado, vemos la maldad del pueblo, que era muy grande, así que las reformas que por aquella época, más o menos por esa fecha, el rey Josías hizo, que podemos ver en segundo de Crónicas 34, esas reformas buenas que hizo el rey Josías ya no estaban vigentes, porque el pueblo ya se estaba portando otra vez mal. Así que lo más probable es que este libro fuera escrito entre el 606 y 604 a.C., es decir, después de las reformas de Josías, antes de la hegemonía de Babilonia como imperio consolidado. Como sabéis, muere el rey Salomón, el reino de Israel es dividido en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Reino del norte con 10 tribus, reino del sur con 2 tribus, Judá, Benjamín. Reino del norte llamado Efraín, o llamado Israel, Efraín por ser la tribu más prominente, y reino del sur llamado Judá, ya que también era más prominente que Benjamín. ¿Por qué digo esto? Porque el reino del norte empezó a vivir la vida que estaba viviendo ahora el reino del sur. Empezó a vivir en pecado, a olvidarse de la ley de Dios, por supuesto, por completo, y Dios les manda un castigo. Dios les castiga por medio del reino de Asiria. Asiria les invade y les llevan al exilio aproximadamente en el año 722 a.C. Unos 100 años después llega Habacuc, profetiza, y parece que Judá no ha aprendido nada de su hermanito del norte. El hermanito del norte ha recibido un castigo muy fuerte, han sido invadidos, han sido exiliados por su maldad, pero el reino de Judá sigue adelante con su pecado. Y el profeta Habacuc ve esta situación de perdición, ve esta situación de pecado de Judá. Observa indignado cómo, entre comillas, aparentemente, Dios se queda impune, no hace ningún castigo. Él no entiende por qué Dios no toma las riendas inmediatamente, no toma carta en el asunto, así que se dirige directamente a Dios para preguntarle y ver por qué Dios no hace nada. Habacuc, como digo, algunos no sé si os habrá costado encontrarlo más tiempo que si digo Mateo, Romanos, Génesis, es llamado, o uno de los llamados, profetas menores. ¿Por qué es llamado profetas menores? Porque es menos importante que los profetas mayores. No, me dicen por ahí los niños con la cabeza que no. No, es por la extensión que tienen los libros de estos profetas comparado con los profetas llamados mayores, cuyos escritos son mucho más grandes, mucho más extensos. Y de este Habacuc se sabe muy poquito. Dos cositas: el nombre y el oficio. Él comienza presentándose, ahora leeremos los versículos del 1 al 11, y dice Habacuc. Su nombre, hay varias traducciones, algunos que es el nombre de una planta, lo que más llegan a un acuerdo es que probablemente signifique abrazar. Y ahora los comentaristas ya no están de acuerdo en qué tipo de abrazar, si es el que abraza o es el abrazado. Pero bueno, su nombre significa quien abraza o abrazar. Y su profesión, versículo 1 nos dirá que es profeta. Pero el libro de Habacuc, a la diferencia de otros profetas, tiene un detalle singular. Mientras que la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento lo que hacían es que Dios les hablaba para proclamar su juicio divino al pueblo, dile al pueblo que les voy a hacer esto, y el profeta lo proclamaba. Habacuc hace lo contrario. Habacuc va a Dios y dice: juzga al pueblo. Él pide el juicio divino sobre el pueblo. Y también es un profeta singular, un profeta un tanto especial, por la forma literaria que tiene de escribir su libro. El estilo literario se parece más al de los salmos, se parece más al de los libros sapienciales, y este estilo literario además, y el hecho de que termina el capítulo 3, el versículo 19, diciendo: para el director del coro con mis instrumentos de cuerda, nos hace pensar que este profeta, que era profeta, participaba también en la liturgia cantada del pueblo, del templo.
Así que vamos a ir al libro de Habacuc y en esta noche veremos los versículos del 1 al 11. Se nos quedará un poquillo descolgada la historia, pero si Dios permite, en sucesivos jueves iremos hilando la historia. Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Leo en la versión de las Américas y dice: profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Versículo 5. Cambia la persona que habla. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y gobernantes, les son motivos de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Versículo 11. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Como digo, el versículo empieza diciendo: profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Esta palabra, profecía, en el original se puede traducir también como carga. Y es que Habacuc iba a presentar un mensaje que era una carga pesada para el pueblo. Era un mensaje angustioso, era un mensaje abrumador, sofocante. Y en estos versículos vemos una primera queja del profeta a Dios y la respuesta de Dios a esa primera pregunta, a esa primera queja del profeta. Repetimos, Habacuc está viendo el pecado de Judá, habla de violencia, de iniquidad, de opresión, destrucción, rencilla, discordia, incumplimiento de la ley, injusticia. Y si no hubiese dicho que íbamos a estudiar el libro de Habacuc, cualquiera de vosotros podría estar describiendo el telediario de este mediodía, de la noche o de ayer, de cualquier día del año. El ser humano avanza, descubrimientos tecnológicos, nuevos descubrimientos médicos, avances en las artes, en ciencia, pero sigue siendo el mismo desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Apartados de Dios, esclavos de su pecado, muertos espiritualmente, cómodos, viviendo en las tinieblas, llamando a lo bueno malo, llamando a lo malo bueno. Muchos de ellos prosperan cometiendo actos violentos, cometiendo ilegalidades, y prosperan y se enriquecen. Y nosotros, viendo a nuestro alrededor, yendo más allá, viendo las noticias del mundo entero, nos podemos sentir como el profeta y decir: parece que Dios no está haciendo nada al respecto frente a esa pecaminosidad tan abierta, tan descarada. Habacuc ve a Judá entregado al pecado y tiene que clamar, versículo 2, ¿hasta cuándo? Y esta expresión, ¿hasta cuándo?, nos hace ver que Habacuc no estaba haciendo una oración puntual sobre Judá, no ve respuesta y se enfada, sino que estaba perseverando en la oración por su pueblo, por su nación. Perseveraba, no hay respuesta, y entonces ya explota. Y dice: ¿hasta cuándo? Habacuc intercedía constantemente por su pueblo. ¿Hasta cuándo pediré ayuda y no escucharás? ¿Hasta cuándo vas a estar indiferente a mi súplica? ¿Hasta cuándo clamaré a ti? ¿Hasta cuándo vas a permanecer insensible
ante mi petición de ayuda. Dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad? Me haces mirar la opresión. Está culpando a Dios de hacerle a Habacuc testigo ocular de la situación de iniquidad, de opresión, y le causa indignación, le causa frustración. ¿Por qué narices tengo yo que ver esto con mi ojo? Destrucción y violencia están delante de mí, hay rencilla, surge discordia, no se cumple la ley, nunca prevalece la justicia, el impío asedia al justo, sale pervertida la justicia, versículos 3 y 4, y como hemos dicho, parece que es cualquier comentarista de cualquier telediario, de cualquier cadena. Y hoy en día tenemos también el Nuevo Testamento, y Pablo, por ejemplo, Colosenses 4, lo estudiamos no hace tanto, nos exhorta, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y nosotros perseveramos en la oración, espero que lo hagamos, por el mundo caído. Pero el mundo no cambia. Violencia, corrupción, hambre, guerra, injusticia. Sé que tengo que perseverar en la oración, sé que tengo que hacerlo con acción de gracias, pero ¿hasta cuándo? ¿Es que Dios está dormido? ¿Es que Dios es indiferente? ¿Es que Dios no es omnipotente y está ocupado en otras cosas y cuando pueda atenderá? Y sabemos que la respuesta tanto para Habacuc como para nosotros es no. Dios no solo no es indiferente, sino que Dios nos escucha en todo momento y responde siempre a nuestra oración. Ahora bien, la respuesta de Dios puede ser sí, la respuesta de Dios puede ser no, la respuesta de Dios puede ser espera, o la respuesta de Dios puede ser ya estoy respondiendo. Pero no según tu manera, no según tu mente, sino en mi tiempo, en mi manera, y puede ser que en un principio, si no tienes la visión adecuada, no te guste la respuesta que vas a encontrar. Antes de ver la respuesta de Dios, deberíamos de hacernos nosotros una pregunta a nosotros mismos. Independientemente de que Habacuc no tuviera en ese momento una visión adecuada de la cosmovisión de Dios, de cómo Dios ve las cosas, de cómo Dios actúa, pero podemos decir que nosotros somos como Habacuc en el sentido de la perseverancia y de la intercesión en oración por los demás. Cuando vemos una injusticia, algo que nos indigna, simplemente nos quejamos y ya está. O tratamos de transformar nuestra queja en una oración de intercesión y perseverante. Porque es lícito. Este texto, la primera vez que uno lo lee, parece tabú. Ostras, lo que le está diciendo Habacuc a Dios. ¿Cómo se atreve a quejarse a Dios de esa manera? Pero podemos acudir a Dios y podemos de forma reverente quejarnos de situaciones que no entendemos. Ahora bien, el problema es cuando nos quedamos en la queja y no vamos un paso más adelante. Tenemos que convertir esa queja en una oración que se someta a la voluntad perfecta de Dios y a la respuesta que Dios dé, porque Dios es soberano. Así que tras la pregunta de Dios a Habacuc, Dios le va a dar una respuesta en los versículos 5 al 11, pero la respuesta divina no es la respuesta que Habacuc esperaba. Dios le va a responder a Habacuc diciéndole, no solo Habacuc no soy indiferente a tu clamor, sino que es que además estoy de acuerdo contigo. Comparto tu indignación respecto a los niveles de depravación, de violencia que está alcanzando Judá y voy a hacer algo al respecto. Pero, según mi manera, según mis tiempos. Y entonces hay un cambio de persona ahora, hay un cambio de verbo, por lo cual sabemos que ya no es Habacuc el que está hablando, sino que le están respondiendo a Habacuc. Y es Dios el que le responde a Habacuc. Versículo 5. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Dice, mirad, observad, asombraos, admiraos. Dios está hablando tanto al profeta como al pueblo, como a la nación de Judá. Ir más allá de lo que tenéis delante de vuestras narices y mirad como yo miro. Voy a levantar una gran nación para castigar la infidelidad de mi pueblo. Dice, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara.
Dice Habacuc, lo que voy a hacer va a ser tan fuerte, tan increíble, que incluso yo mismo, Dios, revelándotelo a ti, te va a ser difícil de creerlo. De hecho, como veremos el próximo jueves que me toque seguir con Habacuc, si Dios quiere, Habacuc va a quedar más confundido después de la respuesta que Dios le da que al principio del libro cuando hace las preguntas. Dios le da la respuesta y Habacuc queda peor que al principio. De la misma manera que Dios usó a los asirios para castigar al reino del norte, va a levantar una nación impía, una nación cruel en gran manera para juzgar a la nación de Judá, la nación de los caldeos, el imperio de Babilonia. Y en los versículos 6 hasta el 11, segunda parte del 6 hasta el 11, describe cómo es este imperio. Volvamos a leerlo. Versículo 6, segunda parte del versículo 6, dice que es un pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Versículo 7, imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Versículo 8, sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que los lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Versículo 9, vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Versículo 10, se mofa de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa, se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Versículo 11, entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Y si vamos a los libros de historia, historia secular, historia del mundo, se nos confirma la descripción dada por Dios al profeta de este imperio babilónico en cuanto a fuerza, crueldad, falta de misericordia de los babilonios. Este imperio, como dice el texto, dice que marchó por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Este imperio conquistó casi todo el mundo conocido de aquella época: Asiria, Egipto, Edom, Judá. Iba conquistando, arrasando allí por donde iba. Y dice el texto que de los propios caldeos procedía su justicia y su grandeza. Es decir, no tomaban en cuenta las leyes de otra nación. Ellos llegaban, arrasaban, ellos eran su propia ley y no había autoridad por encima de ellos. Hace una comparación con las características de los animales, nos habla de la rapidez, la fiereza de sus conquistas, más veloces que leopardos, más fieros que lobos, voraces como las águilas cuando descienden y se precipitan para devorar. Dice que infundían terror en la conquista porque eran imparables, eran como el huracán que levanta la arena allí por donde va, y como esa arena es arrastrada, así van a ser los cautivos, el número de cautivos que iba a conquistar este imperio. Se burlaban de las naciones que atacaban, o si alguno intentaba atacarle, se reían de ellos. Tenían como costumbre exhibir públicamente a los gobernantes de las naciones conquistadas para burlarse de ellos, para humillarles. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 7, no hace falta que lo busquéis, pero ya ha caído Jerusalén, y después de la caída de Jerusalén, dice el segundo de Reyes 25, 7, que degollaron a los hijos de Sedequías delante de él en su presencia, y a Sedequías le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron para Babilonia. Así de crueles eran estos caldeos. Se reían de los gobernantes, los humillaban públicamente. Pero ante este poderío militar, ante este terror de este tornado que llega y que destruye todo lo que hay a su alrededor, no podemos perder de vista cómo contrasta el versículo 11 con el inicio del versículo 6. Versículo 11, al final, dicen que ellos hacen de su poder su Dios. Los caldeos pensaban que el poder procedía de ellos mismos. Pero ¿quién fue el que levantó el poder de estos caldeos? Versículo 6. Dice Dios, porque aquí yo
Dios levantó a los caldeos. Dios fue el que levantó a este pueblo para su propósito, porque Dios es soberano y Dios es todopoderoso. ¿Qué dice Jeremías 43, versículo 10? Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He aquí, enviaré a traer al rey, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ahora da un adjetivo de este rey, un calificativo. Enviaré a traer a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. Nabucodonosor estaba sirviendo a los propósitos del Dios Todopoderoso. Nabucodonosor pensaba que él era el Todopoderoso, que él era su propio Dios, que él había conseguido el poder por sus propios méritos. Y vemos el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 29 y 30, y dice que 12 meses después, Nabucodonosor está hablando de él, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexiona y dijo, está en el balcón, mira el esplendor de su reino y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y en ese momento Dios le tiene que dar una sobredosis de realidad. Y sigue diciendo el texto bíblico de Daniel: Nabucodonosor está que ya no cabe en el balcón, tiene que pedir licencia de obras para ampliar el balcón porque ya no cabe, de su gloria, de su poder. Y dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino voz del cielo diciendo: Rey Nabucodonosor, a ti se declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor, fue echado entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas del águila, sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, cuando Dios dijo hasta este momento, yo, Nabucodonosor, alcé mi ojo al cielo, recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Versículo 37 de Daniel capítulo 4. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Mis queridos hermanos, las naciones son corruptas. Gobierno cruel. El impío puede campar a sus anchas. Incluso pueden infundir terror. Pueden confiar en su poder para reírse, para mofarse del pueblo de Dios. De hecho, en muchos países persiguen a la Iglesia hasta el punto de matar a los cristianos, encarcelarlos, maltratarlos. Pero nosotros podemos unirnos a David en el Salmo 20, versículo 7, y decir: algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre de nuestro Señor, del Señor nuestro Dios, confiaremos. Porque sabemos que Dios actúa de forma perfecta. Lo entendamos o no, de forma perfecta, en su tiempo, no en nuestro tiempo, a su manera, no a nuestra manera. Como dice el profeta Nahum, ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Nahum 1, versículo 3. Que sepamos que Dios está en su trono y está gobernando soberanamente. Él es quien cambia los tiempos, las edades, Él es quien quita y quien pone reyes. Daniel 2:21. Dios no es un espectador impasible.
Dios no está viendo a ver lo que pasa a la historia, sino que Él está activamente gobernando su creación en su manera y en su tiempo. Y esto nos tiene que traer gozo, esto nos tiene que dar paz, nos tiene que traer gratitud a Dios en medio de cualquier situación, sea la que nos encontremos, por difícil que sea. Y saber esto nos ayuda a que nos sometamos a la voluntad de Dios. Y el mayor ejemplo del sometimiento a la voluntad de Dios lo tenemos en el Señor Jesucristo. Mateo 26, 39, adelantándose un poco, el Señor Jesús cae sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, que se haga tu voluntad. Podemos vivir los creyentes, como digo, gozosos, confiados en medio de cualquier tormenta que venga, porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Él está al control de todas las cosas. Pero si tú no tienes a Cristo en tu vida todavía, lejos de tener motivos para tener gozo, para estar tranquilo, tienes muchos motivos para temblar, como temblaba la nación de Judá delante del juicio, del castigo frente a los caldeos, porque hay un juicio final y ahí nadie se va a librar. Esto es una realidad inevitable. El veredicto sobre el ser humano pecador es culpable. Y la condena es el castigo en el infierno por toda la eternidad. Pero Dios ha provisto una solución. Dios ha provisto de unas buenas noticias. Dios ha provisto de un evangelio. Dios entregó a su Hijo amado como sacrificio perfecto, suficiente, para satisfacer la ira de Dios que tiene contra el pecado y ofrecer la salvación a través de la obra de Cristo a todo aquel que va arrepentido de sus pecados a Él, que le confiesa sus pecados y le pide que sea su Señor y su Salvador. La salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay ninguna obra, ningún mérito que tú puedas darle, pero puedes ir a Cristo arrepentido por tus pecados y pedirle que te salve. Y a los que hemos creído, a los que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, tengamos un sentido de urgencia en orar por el estado en que se encuentra nuestra sociedad. Oremos por nuestros familiares no creyentes, por nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, gobernantes, y sobre todo prediquemos el evangelio de salvación, prediquemos las buenas noticias de salvación cada vez que Dios nos abra una puerta para hacerlo, cada vez que tengamos la oportunidad. Y confiemos en que Dios es el que va a actuar en su tiempo y a su manera. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.